Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Amén. Hoy día comenzamos nuestra serie Hechos de los Apóstoles, Iglesia en Misión Permanente. Y el título de este mensaje es: La Iglesia es enviada a la misión. La invitación de esta serie es a que reconozcamos a través de una serie de sermones expositivos basados en el libro de los Hechos algunos principios, mandatos, exhortaciones relacionadas con la tarea misional de la iglesia. La iglesia tiene el deber de conocer cómo desarrollar su tarea evangelizadora, discipuladora, comunicadora de la verdad, además también de elementos de la vida cotidiana y su relación con el reino de Dios. Ahora bien, haciendo una introducción al libro de Hechos, tenemos que decir que Hechos es un nombre apropiado para el libro que nosotros comenzamos a estudiar. Es sumamente interesante que el día de hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador, comencemos con una serie que habla del trabajo en la iglesia, de la acción de la iglesia. Esto es lo que se nos muestra en este libro, una iglesia que trabaja, que vive la misión. El libro fue escrito por Lucas, un médico. Pablo se refiere a sus cartas como el médico amado, un compañero de misiones de Pablo, y que relata los hechos de la historia de la iglesia. Este texto fue escrito entre los años 60 y 64 después de Cristo. El libro nos relata cómo el evangelio se va difundiendo desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido de la época. Y de hecho, nos muestra cómo esta historia de los cristianos, de los primeros hermanos nuestros, es impulsada por la fuerza del Espíritu Santo. Nos muestra la relevancia que tiene la proclamación del reino de Dios hecho por esta primera iglesia. Y aquí hay algo que destacar desde el principio: el papel que tiene el Espíritu Santo en la tarea misional. De hecho, desde muy temprano, en la historia de la iglesia, autores como por ejemplo Juan Crisóstomo llamaban a este relato de Lucas el Evangelio del Espíritu Santo. O también se le ha llamado los hechos, no de los apóstoles, sino que los hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien va desarrollando la tarea de la misión, capacitando a los creyentes con dones para que le puedan servir en el trabajo. Esto nos muestra porque también el relato de Lucas es una continuación de su evangelio. De hecho, tiene el mismo destinatario, que es Teófilo. Y en ese contexto, como continuación del evangelio, es decirle a los discípulos, a los nuevos creyentes, que la obra de Jesús, iniciada por él en su primera venida, no ha quedado inconclusa. Eso es algo que grita fuerte de estas páginas. Jesús no murió solamente, sino que resucitó, ascendió al cielo
y capacita a la iglesia a través del Espíritu Santo para que ésta le sirva. Es una fuente principal el libro de Hechos para conocer la historia de la primera iglesia, de sus aciertos, de sus errores, con sus enfoques y modos de vida. Es muy lindo este hecho. A mí como historiador me gusta mucho notar los elementos que Lucas pone en la palestra. Pone no solo los triunfos de la iglesia, sino que también pone sus errores. Eso, por ejemplo, es algo que las historias oficiales no hacen. Las historias oficiales buscan levantar héroes. Y yo tenía un profesor en la universidad, Leopoldo Benavides, mis respetos a él, que decía que a los héroes lo único que los ensucia son las palomas. Y es así. Los héroes son santos, incólumes, nadie los puede ensuciar. En este caso, el único héroe que nos encontramos en la Biblia es Cristo. Los apóstoles de los cuales se nos relata acá son sujetos que cometen errores. Vamos a ver divisiones, peleas, fracasos que la iglesia va teniendo en este contexto. Es sumamente importante que nosotros nos fijemos en este relato, porque no se puede intentar ser un discípulo de Cristo sin pasar por alto estas páginas, pasando por alto estas páginas, perdón. El libro de los Hechos también es un puente que nos permite pasar de los evangelios a las epístolas, a las cartas de los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque nos pone en evidencia la acción de los apóstoles que nos van a hablar en sus cartas. Y también señalar que la forma en la que Lucas cuenta este relato es propia de las crónicas históricas de la época. Aquí Lucas nos muestra una historia de la cual él es participante. Él elige, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, algunas fuentes, la mayoría orales. Él escuchó testimonios de personas y también pone su propio testimonio. Nos vamos a encontrar en el libro de Hechos diciendo ellos, pero también nos vamos a encontrar diciendo nosotros. Lucas fue un compañero de misiones de Pablo, un testigo privilegiado de los hechos del apóstol a los gentiles. Pero si hay algo que es sumamente importante, es que este libro no solo busca contar una historia, sino que busca comunicar y subrayar verdades teológicas acerca de la vida de la iglesia. Primero que todo nos muestra que Dios es quien está en misión. Por ende, la historia que nosotros estamos viviendo tiene que ver con lo que Dios hace en ella, a través de su pueblo que Él escogió para sí. No es la iglesia la que tiene una misión, es Dios quien tiene una misión y ha llamado a una iglesia para llevar a cabo este trabajo. Los temas prioritarios del libro de Hechos son la prioridad que tiene la evangelización. Hechos nos muestra que todos los creyentes son misioneros. Aquí la labor de extender el reino de Dios con el mensaje no es solo de pastores, no es solo de presbíteros, no es solo de misioneros. La labor de extender el reino de Dios es de todos los creyentes. Tú y yo tenemos que transformarnos en testigos del Evangelio de Cristo. Nos habla también Hechos del poder del Espíritu Santo, de la vida en comunidad, de la enseñanza como parte de la evangelización. Y se nos muestra cómo los apóstoles buscan explicar a su propio contexto las palabras de Cristo, el mensaje del reino de Dios. Era un contexto difícil porque en muchos casos se le predica a judíos, pero también a gentiles, a gente extranjera, a gente que estaba viviendo el politeísmo, algunos que practicaban el ocultismo y a otros que incluso desarrollaban el pensamiento filosófico de moda, de las escuelas de filosofía de moda de la época. Otro elemento que nos muestra Hechos es la oración como clave de la misión. La ruptura de las barreras humanas en Cristo, el lugar del sufrimiento, la soberanía de Dios, la reacción de los judíos al Evangelio y la posición legal de los primeros cristianos ante el imperio. Eso hace, todo ese mensaje teológico que tiene Hechos, es sin duda un mensaje relevante para la iglesia de hoy, porque nos confronta nuestro individualismo, nos da claves también para ser relevante una cultura pluralista que busca expresar lo que cada uno siente y piensa. Aquí nos vamos a encontrar con mucha gente que quiere sentir y pensar de manera distinta. Y los apóstoles buscan predicar, anunciar el Evangelio a todo ese tipo de personas.
nos muestra una iglesia que no rehúye la verdad absoluta, pero que está dispuesta a dialogar, a conversar, a discutir con respecto al Evangelio con los no creyentes. Pero por sobre todo, nos muestra el compromiso activo, vivencial de nuestros primeros hermanos para los cuales Cristo es todo. Y eso más allá del sufrimiento o del desprendimiento de sus miembros más capaces para el desarrollo de la predicación del Evangelio. Es como que si esta iglesia, cuando ya vayamos creciendo, se vaya desprendiendo de sus hermanos más destacados, de aquellos que están desarrollando labores, presbíteros que predican y enseñan. ¿Por qué? Eso da lo mismo. Dios va a levantar nuevos predicadores y es necesario que mucha gente salga de acá para extender el reino de Dios en otros lugares. Eso nos muestra Hechos, con claridad. No por nada, Martin Lloyd-Jones, que no solo era pastor, sino que era médico, decía que vivan este libro. Les exhorto, es un tónico, algo así como un jarabe, un remedio, el mayor que conozco en la esfera del espíritu. Hechos viene a ser como este jarabe, esta medicina que necesitamos para nuestra vida, para ser la iglesia que Cristo quiere que nosotros seamos. Eso a modo de introducción del libro. Hoy veremos un fragmento del capítulo 1 que nos muestra a Jesús dando instrucciones a sus discípulos antes de su ascensión al cielo, lo que constituye esto en una sección clave, pues nos introduce a las temáticas principales del libro. Aquí vamos a hablar de la iglesia siendo enviada a la misión, considerando 3 elementos basales de esta tarea que tiene la iglesia. Primero que todo vamos a ver el envío de la iglesia a la misión tiene que ver con la historia de Jesús. En los primeros 2 versículos se nos muestra la introducción al libro y su receptor. Lucas dice: estimado Teófilo, en mi primer libro, se está refiriendo al Evangelio de Lucas, me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Entonces aquí se nos muestra en esta introducción histórica que hace una referencia al Evangelio y a los datos del receptor. Teófilo significa amado de Dios o amado por Dios. Aquellos que vayan a tener hijos aquí tienen un buen nombre para sus niños, para sus criaturas, ¿ya? Siendo un nombre muy común de aquellos tiempos. Hoy día no es tan común. Yo no conozco a nadie que se llame... sí, Teófilo Cubillas, el jugador peruano que era interesante él, como jugador de antaño. Ahora, la NBI traduce aquí como estimado Teófilo. Otras versiones traducen más literalmente esto como excelentísimo. Entonces, hay 2 interpretaciones acá. O era un saludo con mucha cordialidad, con mucha cortesía de parte de Lucas, o en realidad este sujeto era alguien que pertenecía a la realeza, era un alto funcionario de gobierno del Imperio Romano, lo que develaría el propósito del libro como un libro que busca defender la fe a partir de la historia de la iglesia, que era una forma muy común de hacer defensa de las causas en la época en la que vivían los apóstoles. Por otro lado, la introducción de esto nos muestra a Jesús. Al hacer referencia a su primer libro, nos habla de que este texto es una continuación de ese evangelio. El primer libro nos habló de lo que Cristo hizo y enseñó hasta su ascensión. Y el segundo libro nos habla de lo que Jesús sigue haciendo y enseñando a través de su espíritu luego de su ascensión con la iglesia. Ahora, otra cosa importante de este texto es lo que sigue del versículo 2, cuando dice que luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se les presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Esto, si no hubiera sido verdad, no hubiese estado en un texto histórico de la época. Hoy día, por ejemplo, nosotros conocemos novelas históricas, ¿ya? Novelistas que escriben y desarrollan, por ejemplo, un relato de ficción, pero con hechos de la vida real que rodean eso. A mi gusto, en Latinoamérica, uno de los mejores
novelista de esa corriente es Mario Vargas Llosa, que hace poquito esta semana estuvo aquí en Chile, uno de los mejores novelistas que trata esa temática. Ahora, eso no era algo que existiera en la época de los apóstoles. Si un relato tenía la característica de historia, tenía que mostrar evidencias. Y fíjense, era un riesgo enorme decir que Jesús había resucitado, porque había gente que se supone lo había visto. Lo que uno dice es lo siguiente: hoy día, por ejemplo, nosotros no podemos recurrir a las personas, a los testigos, pero cuando Lucas escribe este texto en el año 60 o hasta el 64 después de Cristo, había mucha gente que podía haber visto a Jesús. Y los que leían este texto podrían haberse preguntado, ¿y será verdad? ¿Y a dónde recurrimos? Vamos a las personas y vemos el mensaje. Y este texto habla de que se les presenta de manera convincente, con muchas pruebas de que estaba vivo. Los discípulos tenían esta prueba convincente de este hecho histórico. De hecho, lo que convierte a los discípulos en sujetos que se estaban escondiendo ante la muerte de su maestro, en gente que va a servir al Señor valientemente en la misión, aún a costa de dar su vida, es el hecho de que Cristo haya resucitado. Uno de esos se lo encuentra en los relatos de todos los cristianos que fueron mártires en el primer, segundo y hasta el tercer siglo. No importa, yo me voy a morir, pero voy a resucitar, porque Cristo, mi Señor, resucitó. O sea, si ustedes creen que eso es solo un relato ficticio, o sea, los relatos ficticios se vencen cuando llegan decisiones radicales como esa. Nadie muere por un fraude. Nadie muere por una mentira. Todos aquellos que buscan morir por algo es porque creen que eso es la verdad. Y en este caso, lo que era la verdad no era una idea, no era una filosofía, era un hecho histórico, la resurrección. La sustancia del auténtico y verdadero cristianismo es el reconocimiento de la aceptación de Jesús, pero de Jesús crucificado y resucitado por nuestro bien. Sin la resurrección, nuestra fe es vana, porque sería simplemente una filosofía para esta vida. Y allí seríamos los más dignos de lástima si esto terminara aquí. Pero como la vida continúa en el más allá, tenemos esperanza, somos dichosos, bienaventurados. Este es el contenido central del mensaje, que Cristo murió y resucitó. De hecho, si leemos el libro de Hechos, nos vamos a encontrar con que ese es el contenido de la predicación apostólica. Otra cosa importante es que la misión tiene que ver con el reino de Dios introducido por Cristo. Jesús les siguió enseñando de temas recurrentes a los cuales ya les había hablado en su estadía aquí en la tierra. Dice que durante 40 días, el final del versículo 3 dice eso, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Este reino de Dios que se había acercado con Cristo y que es base de nuestra acción y pensamiento en el mundo en que vivimos. Porque nosotros estamos viviendo en un mundo que nos parece funcionar como enemigo nuestro. Pero si pensamos que Cristo es Señor de todo, de absolutamente todo, como decía Abraham Kuyper, que no hay un centímetro cuadrado en todo el universo por el cual el Señor no puede reclamar diciendo esto es mío. Si nosotros creemos en eso, nuestra actitud con respecto a la vida, con respecto a la misión, con respecto a la iglesia y con respecto al mundo en el cual nos desarrollamos debe cambiar. Si Cristo es Señor, la iglesia es victoriosa. ¿Por qué? Porque Cristo ya ganó la batalla por nosotros. Entonces, cuando los apóstoles contaban esta historia de Jesús, esta historia del reino de Dios, lo hacían con las mismas buenas noticias que Jesús les había anunciado antes, pero ahora con el cumplimiento efectivo de alguien que había muerto y resucitado. Entonces eso no solo tiene una fuerza por un mensaje, por el contenido, sino que porque tiene una vida, es una fuerza vital.
Ahora, puede concluirse razonablemente que la enseñanza acerca del reino de Dios dada a los apóstoles durante estos 40 días que Jesús estuvo aquí en la tierra apareciéndose después de su resurrección, tenía como finalidad aclararle algunos aspectos que todavía ellos no tenían suficientemente iluminados en su mente, sobre todo con los aspectos salvíficos. Ellos esperaban un reino que se manifestara política y militarmente, no este reino que habla de la salvación y de la santificación. Hablamos mucho del reino de Dios, ¿cierto? Pero, ¿qué es el reino de Dios? Mark Driscoll y Gary Richards en su libro Doctrina dicen lo siguiente, yo aquí lo cito porque es una buena síntesis. Ellos dicen que el reino de Dios es el resultado de la misión de Dios para rescatar y renovar su creación estropeada por el pecado. El reino de Dios se trata de Jesús, nuestro Rey, quien establece su gobierno y su reino sobre toda su creación, derrotando los poderes impíos, tanto humanos como angélicos, ordenándolo todo, promulgando justicia y siendo adorado como Señor. El reino es un trayecto como un destino, una operación de rescate en este mundo quebrantado y el resultado perfecto en el nuevo mundo que vendrá, que ya empezó pero que no ha terminado. O sea, hoy día nosotros estamos viviendo en el reino de Dios y somos colaboradores de la extensión de este reino de Dios. Cuando usted predica el Evangelio y cuando usted desarrolla tareas que buscan extender la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo, está contribuyendo para que el reino de Dios se extienda de mejor manera en el mundo. Es un reino ya, pero también es un reino todavía no. Hay algo que todavía está inconcluso. ¿Para qué? Dos cosas importantes. Para que siempre el triunfador sea Cristo. Nosotros no podemos hacer nada para mejorar la totalidad de nuestra realidad, porque la totalidad de nuestra realidad está dañada por el pecado, por la caída. Y siempre vivamos hasta cuando el Señor le parezca, nos vamos a encontrar con corrupción, nos vamos a encontrar con tiranía, nos vamos a encontrar con competencia, con malos tratos, nos vamos a encontrar con un montón de circunstancias adversas. Pero es el Señor el que va a restaurar todas las cosas en el día final, porque Él y solo Él es quien tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Eso nos pone en nuestro lugar, y eso es lo segundo que tenemos que decir. Nosotros no podemos hacer nada para cambiar este mundo, pero sí podemos hacer todo en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra, hacer todo lo que Él nos manda para que este mundo que vivamos, por lo menos en nuestra cotidianidad, sea algo que se parezca más al cielo que a la tierra sin Dios. En segundo lugar, el envío de la iglesia tiene que ver con el Espíritu Santo. Y aquí tenemos que decir que algo que ya se había anunciado en el versículo 2. Dice que Jesús dice luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús, ¿por medio de quién estaba hablando? Por medio de su Espíritu. Por medio del Espíritu los instruía, les daba órdenes. Y esto nos muestra de manera indudable de que el Espíritu Santo es central, el actor protagónico de la misión. La iglesia no puede actuar sin el Espíritu Santo. Y por eso les habla en los versículos 4 al 5 del bautismo del Espíritu Santo. Les dice que una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esta promesa que nosotros vimos cuando estudiamos en la serie de mensajes sobre el Espíritu Santo tiene que ver con una experiencia inicial de la vida cristiana. Cuando nosotros creímos en el Señor, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Al igual que el bautismo con agua implica la entrada a la comunión, a la comunidad de la fe, en este caso el bautismo por el Espíritu Santo es la acción espiritual que nos permite el ingreso a la vida de santidad, a la misión de Dios. Este bautismo del Espíritu Santo había sido prometido por el profeta Joel, cuando dijo que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne.
Toda carne se refiere a la iglesia. Toda la iglesia ha sido bautizada por el Espíritu Santo, por lo menos aquellos que son creyentes. Lo que en teología se llama la iglesia invisible, porque aquí en la iglesia también no solo hay trigo, sino que también hay cizaña. ¿Cierto? Cosa importante para decir. No todos los que asisten a la iglesia son verdaderos creyentes. Ahora, esto del bautismo del Espíritu Santo ya lo explicamos con suficiente claridad la vez anterior. Entonces, pasemos a lo siguiente, el versículo 6 y 7 que nos dicen: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Miren lo que Jesús les dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Aquí se ve que los apóstoles todavía no habían entendido lo suficiente. Y se ve la necesidad, la clara necesidad que ellos tenían de recibir al Espíritu Santo, de que hiciera una obra en ellos, de que les iluminara. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban esperando todavía la restauración de Israel, o sea, su independencia como pueblo y liberarse de este yugo del Imperio Romano, con un Mesías victorioso. Imagínense. Tenemos un rey que ha resucitado. Entonces, si tomamos las armas y luchamos contra el imperio, lo podemos derrotar. Si él derrotó la muerte, lo que ningún ser humano ha podido derrotar jamás, somos más que victoriosos. Pero Jesús no les estaba hablando de este reino humano, sino que del reino de Dios. Y ellos estaban pensando en Israel. Estaban confundidos doctrinalmente, esperando un reino político, territorial, étnico. Y Jesús le responde, no diciéndolo en un no tajante. No sé si se fijan en el texto, en la respuesta de Jesús. Le dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. O sea, puede que eso ocurra. No tenemos la claridad suficiente. Dios sigue teniendo dentro de su plan a gente del pueblo de Israel. Hoy día no son el pueblo escogido de Dios, porque es la iglesia completa, judíos y no judíos, somos todo el pueblo de Dios. Pero sigue teniendo planes con gente de ese pueblo. Ahí está la plenitud de Israel, según Romanos capítulo 9 al 11. Entonces, no sabemos. Pero Jesús le dice que ese conocimiento no es prioritario. Ellos no tienen que tratar de meterse en la mente de Dios, lo que hablábamos en el curso de catecúmeno. El gran problema de los teólogos y de la mayoría de la gente que busca acercarse a Dios es tratar de meterse en la mente de Dios, de cómo funciona su plan, su propósito. Dios y solo Él saben cómo consumará la historia. Y aquí se nos revelan dos grandes problemas que ha tenido la historia de la iglesia. Una, hay un concepto que se llama escatología, que tiene que ver con el estudio de los tiempos finales. El problema no es la escatología, el problema es la escatomanía. Esta manía de buscar, descifrar qué va a pasar en el fin del mundo y los acontecimientos finales, y aquí y allá, y las guerras de Gog y Magog y Armagedón y todo eso. Y parecemos más Salfate que cristianos. Más Hollywood con Apocalipsis Now que cristianos bíblicos. ¿Por qué? Porque nuestra única mirada con respecto al tiempo final es que el Señor viene. Y punto. Pero lo que tenemos que hacer hoy día es, sin dejar de pensar en la venida del Señor y amando esa venida, esperándola, ansiándola, pero estar trabajando. Cuando a Juan Wesley le preguntaban ¿qué haría hoy para esperar la venida del Señor?, él decía lo mismo de siempre. Y pasaba a mostrar su agenda. El tipo se levantaba a las 4 de la mañana a orar, oraba por 2 horas y de ahí comenzaba todo su trabajo. Ahora se acostaba como a las 7 de la tarde, por si acaso, para que no crean que su día también era tan largo. Pero mostraba su agenda del día. Esto es lo que voy a hacer para esperar la venida del Señor. Lo mismo que hacía siempre. No tenemos que hacer nada más extraordinario. Esa escatomanía de buscar, descifrar los misterios, no tiene que estar en nosotros. Y el otro error importante es el nacionalismo. La iglesia de Cristo es
supranacional, ni siquiera es transnacional ni internacional. La iglesia cristiana es supranacional, supera esas barreras, supera esas fronteras. El Señor ha botado todas las barreras, todas las paredes que delimitaban la convivencia entre personas. El Señor llamó a su comunidad, a ricos y a pobres, a hombres, mujeres y niños, a ancianos, a jóvenes. Llamó también a judíos y gentiles. Llamó a todo tipo de personas el Señor. Y en ese reino cabemos todos. Por lo tanto, no debemos perder nunca de vista que nuestra esperanza no está en esta tierra, sino que en el reino venidero. Allí está nuestra verdadera nacionalidad. Cada uno de ustedes tiene un carnet de identidad que certifica de que ustedes son chilenos o pertenecen a este país, salvo la Pati, ¿cierto? Pero certifican eso. Déjeme decirle que ese carnet no tiene toda la verdad, porque usted y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Somos gente que amamos esta tierra, que lo buscamos cuidar, que queremos lo mejor para nuestro país. Pero somos peregrinos, estamos de paso. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Eso no lo debemos perder de vista. Por lo tanto, si a esta comunidad llegan argentinos, estadounidenses, brasileños, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, chinos, cualquiera sea su nacionalidad, no debemos verlos como eso, como el hermanito peruano o la hermana boliviana. Debemos verlos como hijos del Señor, comprados con el mismo precio de sangre. Ahora, Jesús le está diciendo, ¿saben qué? Todo eso que tienen de preocupación es lo menos importante. Por eso el versículo 8 comienza diciendo, pero, chiquillos, no se distraigan con esto. Lo importante viene ahora. Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este versículo es clave para esta sección, es el versículo más importante de esta sección y uno de los más importantes de todo el libro. Nos muestra una aspiración alternativa que ellos debían tener, un anhelo mejor, que no tenía que ver con lo político ni con los límites territoriales, sino con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, poder que les capacitaría para llevar a cabo la tarea de ser testigos. Nuevamente, insistimos en esto y no debemos cansarnos nunca de decir que el Espíritu Santo, no nosotros, no tú ni yo, el Espíritu Santo es el actor preponderante en la misión. Sin Él no hay posibilidad de testificar nada, no hay posibilidad de una experiencia cristiana, no hay posibilidad de vida verdadera. Esto es una manera de anunciar la gran comisión. Lucas aquí está mostrando otra forma de anunciar la gran comisión. Esto de ser testigos hasta los confines de la tierra. Nos muestra que esto es la labor prioritaria en el pensamiento de Cristo y es la tarea prioritaria de la iglesia. Henry Martin, un misionero, el primer misionero a los musulmanes de India y de Persia, señaló lo siguiente: el Espíritu de Cristo es el espíritu de las misiones y cuanto más nos acerquemos a Él, más intensamente misioneros seremos. O sea, solo con la fuerza del Espíritu Santo podemos llevar a cabo la tarea que Dios le ha dado a la iglesia. Se habla del alcance del Evangelio. Cuando se menciona hasta los confines de la tierra, se está mencionando a todo el mundo conocido de la época. Y esa cuestión es ilimitada. Por eso en nuestro credo decimos que creemos en la iglesia universal. Esta catolicidad de la iglesia. Esta idea de que en el Señor todos somos un solo pueblo. Un solo pueblo que camina a la ciudad mejor, a la patria mejor, a la ciudad de Dios. Por otro lado, se habla de testigo. Y testigo no solo tiene que ver con aquel que da a conocer un mensaje o que ve algo. En la Biblia, el concepto de testigo es también el concepto de mártir. Es alguien que porta un mensaje, que porta un testimonio y lo lleva hasta la muerte. Por eso vemos a los cristianos tan seguros
de la vida verdadera que les da lo mismo si son apedreados o no. Lo que buscan es predicar el reino de Dios más allá de toda circunstancia. Hoy día tenemos un ambiente de comodidad enorme aquí en este país para predicar el evangelio. Nos podemos reunir en un lugar muy bonito como este, con luz, con computador que nos está grabando el mensaje, con buenas versiones de la Biblia y todo. Pero hoy día, a esta misma hora, hay hermanos en distintos lugares del mundo reuniéndose para adorar al Señor clandestinamente, en subterráneos de casas. No con Biblias, sino que con hojas, con pedacitos de la Biblia, para predicarse el Evangelio, porque sus vidas están corriendo riesgo. Hoy día hay hermanos nuestros que están poniendo su cabeza para entregarla al sacrificio. Hay hermanos nuestros que sus casas son marcadas por simplemente el hecho de ser cristianos, para que los persigan, para que los maltraten. Eso que no es nuestra realidad nos debiera conmover. ¿Sabe por qué? Porque esas iglesias hoy día son las que más crecen. No sé si ustedes saben. Los teólogos de la prosperidad dicen que este es el mejor tiempo de la iglesia, porque la iglesia tiene mayor cantidad de cosas, mayor cantidad de recursos. Los mejores tiempos de la iglesia han sido los de la persecución. ¿Sabe qué? No esperemos ese momento. Hoy día prediquemos, porque hoy día se nos fue entregada la gran comisión. Y uno ahí, súper calvinista, va a decir, pero ¿cómo? Si la Biblia dice que el Señor añade a la iglesia a los que van siendo salvos, ¿por qué tengo que predicar? ¿Sabe por qué tiene que predicar? Simplemente porque Cristo lo mandó. Cristo mandó a su iglesia a ser testigo de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra cosa importante, Justo González, que es conocido como historiador de la iglesia, un historiador cubano radicado por mucho tiempo en Estados Unidos, señala lo siguiente, que no se es testigo de una idea, se es testigo de un hecho, de un acontecimiento, de la obra y las palabras de una persona. El testimonio para el cual los discípulos reciben poder es el anuncio concreto de lo que Dios ha hecho en la vida, muerte y resurrección de Jesús. O sea, no estamos testificando una idea cualquiera, estamos testificando la vida, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Vida, muerte y resurrección, que también se hizo realidad en nosotros, porque nosotros por Cristo hemos sido vivificados. Y si morimos con Cristo, un día viviremos con Él. Me encanta un versículo de la carta a los Romanos que dice que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y otra cosa importante, este texto nos muestra un índice temático del libro de Hechos. Si ustedes se fijan, los primeros 7 capítulos del libro de Hechos nos van a hablar de la predicación en Jerusalén. Luego, del capítulo 8 al versículo 1 y hasta el capítulo 11, versículo 18, nos van a hablar de la predicación en Judea y en Samaria. Y de ahí en adelante, lo que resta del libro, nos va a mostrar la predicación en todo el mundo conocido de la época, hasta los confines de la tierra. Entonces, es también una muy buena introducción para lo que veremos más adelante. Lo que rastreamos es que el Evangelio llega hasta Roma, aquí en este libro, hasta la capital del imperio. Y en tercer lugar, el envío de la iglesia a la misión tiene que ver con la ascensión de Jesús. Versículos 9 al 11 dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Vamos a dejar hasta aquí la lectura. Dice que luego de darles la gran comisión, Jesús fue ascendido al cielo. La ascensión es un tema que le interesa a Lucas. El único apóstol que habla acerca de la ascensión en su evangelio y también en el libro de Hechos es Lucas. ¿Por qué le importa tanto? Porque es una muestra de que la obra de Cristo en la tierra ha sido finalizada. Y fíjense, dice esto, que fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Para un judío, o sea, para nosotros una nube es una nube cualquiera, pero para un judío una nube es una clara señal de una manifestación de Dios.
es la Shekinah, la nube de gloria, una manifestación, una revelación de la gloria de Dios, que estuvo tanto en el tabernáculo como en el templo. Jesús, en el último momento en que sus discípulos lo pudieron ver, lo hicieron con esta manifestación de la gloria de Dios. Fíjense, versículo 2 habla de que Jesús habló a través del Espíritu Santo. Es Jesús el que le está enseñando. Y ahora vemos al Padre manifestándose a través de esta nube de gloria, recibiendo a su Hijo victorioso al cielo para que sea sentado a la diestra suya. Es la Trinidad actuando aquí en esta historia como base para la misión. Y si yo fuera discípulo hubiera tenido la misma acción. Me hubiera quedado mirando al cielo. Y en esa acción de quedarse mirando al cielo es que aparecen dos hombres vestidos de blanco. Ya saben, es un bonito color ese, blanco. Se quedan mirando fijamente al cielo y aparecen estos dos hombres, probablemente ángeles, que les dicen a los discípulos lo siguiente: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Son dos hombres, los que aparecen aquí, lo más probable, insisto, ángeles, que presentan este mensaje y es el número necesario para que hayan testigos. Y les señalan que así como habían visto a Jesús irse con gran poder y gran gloria, de la misma manera Él regresaría. Ahora, en ese tiempo, entre la ascensión del Señor y su segunda venida, la iglesia es hoy día alentada por el Espíritu Santo para vivir una unión plena con el Señor, una comunión viva y real con Él. Jesús ha sido exaltado como Señor. Hoy día se encuentra sentado a la diestra de Dios y está gobernando la historia, el mundo y, por supuesto, está gobernando a la iglesia. Y esto nos deja también otra enseñanza medular de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la venida del Señor es un elemento importantísimo. Es nuestra esperanza bienaventurada. La debemos aguardar, debe estar en nuestra centralidad de nuestra enseñanza y de nuestra vida como creyentes. Pero ¿saben qué? No es suficiente con quedarse mirando al cielo. Es necesario que con esa esperanza miremos también horizontalmente hacia quienes están a nuestro alrededor y cumplamos con la misión de Dios para que cuando el Señor nos venga, nos encuentre trabajando, extendiendo su reino, no estando ociosamente, simplemente en un acto de contemplación. Tenemos que contemplar, pero también tenemos que actuar. Tenemos que hacer mucho porque Dios nos ha mandado a trabajar. Para reflexionar y practicar. La misión de Dios tiene que ver con la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Por lo tanto, debemos conocer la historia de nuestro Señor y Maestro, compendiada, por ejemplo, en el primer libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Veamos sus enseñanzas para anunciarlas a otros y con esa finalidad también, al conocer la vida de Jesús, seguir sus pisadas, porque Él es el camino, la verdad y la vida. La misión es una obra de la Trinidad. Jürgen Moltmann, y esto es algo que leímos en nuestras jornadas de capacitación, señaló que no es que la iglesia tiene una misión de salvación que cumplir en el mundo, es que la misión del Hijo y del Espíritu por medio del Padre incluye a la iglesia. Es Dios Padre quien está en misión. Jesús fue enviado a esa misión. En la cruz reconcilió al mundo. Y hoy día es el Espíritu Santo quien capacita a la iglesia con dones para que ésta trabaje para su obra. Y esto nos muestra la necesidad profunda de un avivamiento, de que seamos despertados por el Espíritu Santo. No hay lectura bíblica de la verdad si no hay un impacto del Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no nos alienta a través de esa lectura. Pero tampoco hay impacto del Espíritu sin lectura bíblica. Aquí hay un tema muy importante. Hoy día se está poniendo de moda mucho una corriente reformada que existió en el siglo XVIII y de ahí en adelante, que es la corriente puritana. Los presbiterianos
nos separamos de los puritanos. Al principio había muchos presbiterianos que eran puritanos, pero ¿por qué se produjo esa separación? Porque estos hermanos en algún momento llegaron a pensar que no debían depender de confesiones y podían tener nuevas revelaciones de la fe. Nosotros creemos que un avivamiento real, genuino, nace de la predicación de la palabra del Señor. Necesitamos un pensamiento sano para tener un corazón fervoroso. No es al revés. Juan Mackay decía, un misionero presbiteriano escocés que estuvo mucho tiempo en América Latina, señaló lo siguiente en uno de sus libros. Primero, la iluminación de la mente, luego el corazón ardiendo. Así fue entonces, así tiene que ser hoy. La primera fase del avivamiento que necesitamos es un avivamiento del conocimiento teológico. Acerquémonos a la palabra de Dios. Allí está la revelación verdadera de Dios, la revelación completa, la palabra profética más segura a la cual podemos atenernos en el día presente. Y cuando conozcamos esta palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a alimentar de tal manera a través de ella que impactará nuestra vida y nos despertará como iglesia para cumplir la misión. Sin lectura bíblica no hay verdadero avivamiento, porque es el Espíritu Santo quien inspiró estas palabras. Por eso es el Espíritu Santo hablando, no a través de nuestros sueños, de nuestras teorías, de nuestros relatos, sino que a través de su palabra es quien habla a la iglesia hoy y la capacita para vivir la misión de Dios. Cuidémonos de buscar del Espíritu Santo en otro lugar. Es el Espíritu Santo en misión, con su palabra, ayudando a la iglesia a vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos.